Se presenta a Henry Altman, un hombre atrapado en el tráfico y en su propia ira. Mentalmente comienza a enumerar todas las cosas que odia en el mundo. Su lista de odios es larga y variada, incluyendo desde excrementos de perro hasta carriolas dobles. Continúa su lista con alarmas de coches y carteles de estacionamiento indescifrables. Odia los periódicos, las colonias masculinas y las bicicletas. Su desprecio se extiende a los hámsters, los camiones de basura y sus vecinos. La lista sigue con controles remotos, tarjetas de felicitación y sandalias. También odia los folletos de cortes de pelo baratos y el canal del tiempo. El olor a orina, las madres primerizas y las ofertas de tarjetas de crédito lo enfurecen. Las carreteras en construcción y los paraguas grandes también están en su lista. Su ira abarca desde el metro hasta las tasas de los cajeros automáticos. Finalmente, su lista de odios incluye las tiendas de café y a Dios mismo. De repente, un taxi choca contra su coche, desatando su furia. Henry sale de su coche y le grita al taxista por pasarse un semáforo en rojo. Lo acusa de no distinguir los colores y de ser un incompetente. El taxista se defiende diciendo que el semáforo estaba en amarillo. Henry se burla del taxista, escalando la discusión con sarcasmo. Amenaza con revocarle la licencia y deportarlo. El taxista lo llama racista, a lo que Henry responde con más ira. La confrontación llega a su punto máximo cuando el taxista lo amenaza. La escena cambia para presentar a la doctora Sharon Hill, mirando a una mujer con un gato. Ella está consumida por el dolor de su propio gato, Harold, que se suicidó. Harold había saltado desde la ventana de su apartamento 3 días antes. Sharon se da cuenta de que está emocionalmente agotada. Le preocupa más su gato muerto que sus pacientes enfermos. Nadie le advirtió de esta dura realidad cuando era una idealista estudiante de medicina. Se siente abrumada por la burocracia y la falta de tiempo para cada paciente. A veces se pregunta si su gato Harold no tomó la decisión correcta. Henry llega al consultorio para su cita, visiblemente molesto por la espera. La recepcionista le informa que su médico tuvo una emergencia y será atendido por la doctora Hill. Después de una larga espera, Henry confronta a la doctora Hill en el consultorio. Ella se disculpa, explicando que el día ha sido una locura. El escéptico la cuestiona sobre su edad y experiencia. Sharon le pide que se siente para darle los resultados de su tomografía. De pie, Henry escucha la noticia. La tomografía muestra un aneurisma cerebral. Henry entra en pánico, recordando que su tío murió de lo mismo. Le exige a Sharon, que es solo una residente, que le diga si el aneurisma es grande. Él insiste en que ella le dé respuestas inmediatas, sin esperar a un especialista. Acusa al personal médico de incompetencia y falta de interés. Sharon le pide que no se altere, pero Henry sigue presionándola para que le dé un plazo. Él le exige un número, una estimación de cuánto tiempo le queda. Ella, abrumada y sin poder respirar, grita el primer número que se le ocurre. Presionado, ella le dice 90. Él pregunta 90 qué y ella responde impulsivamente, minutos. Henry, aferrándose a esa cifra, mira su reloj. Le dice que a las 6:22 de la tarde, cuando pasen los 90 minutos, él seguirá vivo. Y que se asegurará de que la despidan por su incompetencia. Henry se va furioso, dejando a Sharon en estado de shock. En el taxi, Henry empieza a tomarse en serio el pronóstico de 90 minutos. La maldición de la doctora gana peso en su mente. Se pregunta qué hacer si realmente va a morir a las 6:22. Mientras tanto, en el hospital, el rumor se extiende. Sharon, arrepentida, le explica a su colega que perdió el control. Su colega se horroriza al saber que dejó ir a un paciente con un aneurisma cerebral. Sharon ha estado intentando localizar a Henry sin éxito. Su colega le advierte de las graves consecuencias, podría perder su licencia. Sharon se da cuenta de que debe encontrar a Henry y hacer que ingrese en el hospital. Henry llega a su oficina, donde su hermano Aaron está en una reunión. Interrumpe para plantear una pregunta hipotética: ¿qué haría un cliente con 90 minutos de vida? Su hermano Aaron, sin saber la verdad, le da un consejo. Le dice que vaya a casa y haga el amor con su esposa por última vez. Aaron le recuerda que al final, todo lo que tenemos es la familia. Henry se va abruptamente, decidido a seguir el consejo de su hermano. Decide que debe reconciliarse con su esposa Bette y su hijo Tommy. Aaron, preocupado, le grita que la reconciliación en 90 minutos es un suicidio. Sharon recibe una llamada. El aneurisma de Henry tiene una hemorragia y podría morir en cualquier momento. Mientras tanto, Henry llama a su secretaria para organizar una reunión de despedida. Sharon llega a la oficina de Henry y se encuentra con su hermano, Aaron. Le explica la situación médica de Henry, pero Aaron no entiende la urgencia. Sharon le revela el diagnóstico: un aneurisma cerebral. Aaron le cuenta que Henry nunca fue el mismo desde la muerte de su otro hijo, Peter. Cuando Aaron pregunta cómo sabe que son solo 90 minutos, Sharon admite que fue un malentendido. Aaron le dice que Henry se fue a casa, y él se dirige hacia allá.
Henry llega a su apartamento y encuentra a su esposa Bette con su vecino, Frank. Le pide a Bette tener un momento de marido y mujer de inmediato. Intenta disculparse por su comportamiento, pero la conversación se vuelve una pelea. Bette lo acusa de ser un idiota desde la muerte de su hijo Peter. Finalmente Bette le revela que está teniendo una aventura con Frank. Con el corazón roto y furioso, Henry se marcha. Henry llega al restaurante para su reunión de despedida, pero solo aparece un viejo amigo. Le confiesa a su amigo que se está muriendo. La conversación se desvía hacia viejos rencores y Henry se va, decepcionado. Ahora su única prioridad es hablar con su hijo Tommy. Decide comprar una cámara para grabarle un mensaje. En la calle le pide a una mujer sin hogar que lo grabe. Comienza su mensaje para Tommy, diciéndole que lo ama. Admite que se equivocó al no apoyar sus sueños. El mensaje se convierte en un desahogo de ira y arrepentimiento. Grita que la ira es lo único que le queda, su refugio y su escudo. Mientras tanto, Bette llama a su hijo Tommy para contarle sobre la enfermedad de su padre. Tommy se da cuenta de que ignoró una llamada de su padre. Henry, después de su arrebato, se desmaya en la calle. Sharon finalmente encuentra el vídeo y a la mujer que lo grabó. La mujer le dice que Henry se dirigió al puente de Brooklyn. Sharon encuentra a Henry en el borde del puente, listo para saltar. Desesperada, le confiesa que mintió sobre los 90 minutos. Él tiene un aneurisma, pero el plazo de tiempo fue un invento. Le explica que fue por su gato, por su mal día, por todo. Le confiesa su adicción a las pastillas y su aventura con el Dr. Phil. Le ruega que no salte, diciéndole que sus vidas quedarán destruidas. Henry responde que ella le dio 90 minutos, y aún no han terminado. A pesar de todo, Henry salta del puente. Sin dudarlo, Sharon salta al río detrás de él para salvarlo. Ella logra sacarlo del agua y llevarlo a la orilla. Henry, consciente, pregunta la hora. Son las 6:03. Le quedan 19 minutos. Insiste en que debe ir a ver a su hijo Tommy. Sharon acepta llevarlo, pero con la promesa de ir al hospital después. Paran un taxi, que resulta ser el mismo del accidente. El taxista, reconociendo a Henry, se niega a moverse. Sharon, harta, saca al taxista a la fuerza y roba el taxi. Son detenidos por la policía por exceso de velocidad. Henry le cuenta al oficial la increíble y caótica historia de su día. El oficial, conmovido o confundido, decide darles una escolta. Llegan a la academia de baile. Son las 6:18. Henry finalmente se encuentra con su hijo Tommy. Tommy le recuerda un momento feliz de su infancia, cuando bailaron juntos en un puente. Padre e hijo bailan juntos, reconciliándose sin palabras. Henry se despide, diciendo que tiene una cita con una doctora sexy en el hospital. En la ambulancia, Henry se da cuenta de que son las 6:22 y sigue vivo. Henry no muere ese día. Sobrevive durante 8 días más. En esos días, tiene largas conversaciones con su esposa. Comparte un último sándwich con su hermano. Y le hace trampas a su hijo en las cartas, como en los viejos tiempos. En su lápida, reflexiona, lo importante no son las fechas, sino el guión que hay entre ellas. Durante esos 8 días, Henry Altman ya no volvió a enfadarse. Sharon Hill también cambió su vida. Renunció a su trabajo. Dejó las pastillas y al Dr. Phil. Cumplió su promesa a Henry de intentar ser feliz. La familia de Henry esparce sus cenizas en el East River. Henry encuentra la paz, sabiendo que vivirá en el corazón de quienes amó. Su familia es interrumpida por un guardia, y Bette responde con la misma ira que Henry. El espíritu de Henry, su ira y su amor perduran en ellos. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below, and don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.